Buenas, estamos en 2 con 1 de las dos orillas. Juan Manuel Ospina y Adolfo Beck, quien les habla, con un invitado muy conocido por todos ustedes. Ingeniero industrial, un analista económico, columnista de varios medios, El Espectador, Semana, e integrante de la mesa de trabajo de Blue Radio. Estoy hablando de Aurelio Suárez. Bienvenido. Adolfo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Un saludo especial para las dos orillas, para todas las personas que acostumbran a mirar los desarrollos que ustedes hacen en este portal y por supuesto también a Juan Manuel Ospina, mi gran amigo y también anfitrión en el día de hoy. Tema obligado, el resultado electoral en las elecciones de los en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo un hombre tan cuestionado, un hombre con unas causas judiciales pendientes, un hombre controvertido, logra esa victoria? ¿Cuál es la explicación? ¿Eso es un sinónimo de la decadencia del imperio? Es probable que Estados Unidos viene en un declive de ya hace varias décadas. Lo que pasa es que a los imperios no se caen solos, a los imperios hay que tumbarlos. Entonces Estados Unidos pues se mantiene en un periodo de declive, pero se mantiene siendo la primera gran potencia mundial. Yo diría que hoy es la única superpotencia. Pero a mí me parece que fuera de explicar eso por una verdad general, por una tendencia histórica básica desde hace mucho tiempo, me parece que lo más importante es mencionar esto. Para que una persona de las características o condiciones como las que usted ha descrito, Adolfo, pueda ganar, quiere decir que el gobierno que había era demasiado malo. Quiere decir que el gobierno de Joe Biden y de Kamala Harris era un gobierno bastante malo. Y entonces, pues, por supuesto que cuando vienen los gobiernos con esas tachas, con esos errores tan graves, pues aparece quien, y en este caso fue Donald Trump, quien entra a reemplazarlos. Es que mire usted que Joe Biden y Kamala Harris, que se han disfrazado o revestido más bien de cierto progresismo, el cambio climático, la teoría woke de la inclusión, etcétera, etcétera, metieron a Estados Unidos en 2 guerras, casi en 3, ¿sí? Y no fueron capaces realmente de hacer una economía controlada que le sirviera al poder adquisitivo de la clase media norteamericana. Yo creo que ahí hubo 2 puntos que fueron fundamentales para decir el voto, que fue arrollador además, de los norteamericanos por Donald Trump. A mí me parece que hay 2 elementos. Uno puede ser el del declive, sí, claro, pero hay otro concreto, y es el pésimo gobierno de Joe Biden, que fue malo, por no decir pésimo. Y mire que hay un detalle, con esto termino su respuesta. En una entrevista de esas que hacen los grandes entrevistadores en cadenas como CBS o ABC, le preguntaron a Kamala Harris, le preguntaron, oiga, dígame, ¿en qué se va a diferenciar su gobierno del de Joe Biden? Dijo, pues yo creo que prácticamente en nada. A mí me parece que esa sentencia fue mortal para la candidata demócrata. Entonces, a ver, yo creo que a ver, Juan Manuel, sí. A ver, no, me parece que la introducción que ha hecho Aurelio es absolutamente cierta, ¿sí? Y yo creo que lo que en el fondo votó la gente en Estados Unidos y vieron en Trump como el representante de eso era hechos concretos. No echemos el discurso del medio ambiente, el discurso del feminismo, el discurso del aborto, un poco de cosas que pueden ser pertinentes, pero para esos Estados Unidos de ahora no eran los relevantes, y para ese conglomerado muy fuerte que configura en buena medida lo que son los Estados Unidos, que es un país, no son las costas modernas, cosmopolitas, es Estados Unidos profundo, es elemental, anda armado, es machista, es fuerte, se siente Superman, no respeta, y eso lo expresó muy bien Trump, que Trump de alguna manera es el producto de eso. Entonces ahí encarriló muy fuerte, entonces la cosa contra los emigrantes, la cosa contra el libre comercio, el proteccionismo, era lo que estas personas necesitaban para sentirse fuertes, para sentirse seguros, para sentirse apoyados. Y
Kamala Harris, fuera de la gestión muy deficiente de Biden, hablaba como de otros temas, como que no eran sus temas. Podían ser los temas en California, podían ser los temas en Nueva Inglaterra, pero no eran temas en los norteamericanos profundos. Y con esos se amarró Trump. ¿Esto qué nos va a significar? ¿Qué viene con Trump y con estas posiciones tan elementales, tan machistas en el sentido pleno de la palabra? Mire, Juan Manuel, quiero empezar retomando parte de lo que usted ha dicho. Yo tengo dos hijos. Mi hijo mayor hizo su MBA en Boston y definía, hablando de las costas modernas y del interior conservador norteamericano, me decía que en Boston había un dicho, y era que Boston era una ciudad en un país equivocado. ¿Sí? Se refería a ese liberalismo de Boston comparado con la tradición, digamos, del Midwest y de todas las demás, los grandes planos, etcétera, que es todo ese campo, toda esa parte, digamos, interior de los Estados Unidos. Esa parte de lo que llaman en Estados Unidos los rednecks, ¿no? Las nucas rojas de estar al sol. Sí, esa es de las mejores definiciones que hay. Entonces yo creo que Trump logra interpretar ese sentimiento de algo que pasó en Estados Unidos. Es que no se les olvide que Estados Unidos pasó por dos procesos previos, y esto me parece importante. Esto lo señala un profesor que se llama el profesor William Domhoff, un profesor de la Universidad de California, que ha hecho ya más o menos unas 10 o 11 ediciones de un texto que se llama Who Rules America? ¿Quién manda en América? ¿Quién ordena en América? Y entonces Domhoff dice esto, mire, hasta el año 2008, bueno, ustedes vieron, pues nosotros estamos hablando de una globalización que trasladó miles de fábricas y centenares de miles de empleos de los Estados Unidos a China en la década de los 90 y en la primera década prácticamente del siglo XXI, de los 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Eso aporrió enormemente a esa American Middle Class. Entonces, fíjese usted, Juan Manuel y Adolfo, que es una economía que viene golpeada ya hace rato, y viene la crisis del 2008, y Domhoff dice, siempre hasta el 2008 en Estados Unidos había un solo partido. Era un partido que tenía dos alas, el ala republicana y el ala demócrata. Después del 2008, esos partidos ante la crisis se dividen y empieza cada uno a apropiarse de un discurso distinto. El discurso del Partido Demócrata es ese discurso de la crisis climática, incluyente, lo que llaman woke, que es muy intelectual, muy propio, digamos, de los intelectuales de Berkeley, moderno. En California, allá donde estudió usted, Juan Manuel, con José Fernando Campo, ¿sí? muy de por allá de donde usted estudió. Y el otro es el discurso que interpreta ese dolor, ese sufrimiento de la middle class americana, que lo toma increíblemente el Partido Republicano. Y voy a darles 3 datos que son importantes. Hay un señor que se llama, es de apellido Stein, creo que se llama Joe Stein, que es el corresponsal del Washington Post en Washington, en Casablanca, el corresponsal del Washington Post en Casablanca. Y él hizo el siguiente ejercicio. En los votantes de más de $100,000 de ingreso al año, ganó Kamala Harris contra Trump. En los votantes entre $50,000 y $100,000 de ingreso al año, le ganó Trump a Kamala Harris. Y algo que nunca había pasado en los Estados Unidos, en los votantes de menos de $50,000 de ingreso al año, ganó Donald Trump por encima de Kamala Harris. Entonces, yo creo que aquí hay evidencia. Alguien dice, no, es que los demócratas siempre votan demócratas y los demócratas y los republicanos siempre votan republicanos. Y yo creo que hay otro elemento importante. Es que el progresismo, llamémoslo así, o una parte del progresismo norteamericano no votó. No le quiso votar a Kamala Harris fundamentalmente por el tema de Ucrania, pero especial, de manera particular, por el tema de Israel y la masacre de Palestina, de Gaza, de Cisjordania, y bueno, de todo ese episodio realmente muy sangriento que ha tenido que ver el mundo en los últimos años, donde Estados Unidos casi que ha sido el socio y cómplice del señor Netanyahu. Yo creo que ese fue otro elemento.
que digamos ya no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, le quitó votos a Kamala Harris y al Partido Demócrata. No hay duda. Oye, es que ahí sale como una... Sí, sí, Juan Dale, Manuel. dale. No, sí, no, siga, No, Juan Manuel. simplemente... Siga, Juan Manuel, siga. Vale, vale. No, simplemente iba a decir oyéndote, que parece que tenés toda la razón en ese punto, sale como la hipocresía del discurso del demócrata. Hablan y no hacen, ¿cierto? Es el discurso progresista, entre comillas, y la realidad no se transforma. Es que, ¿cómo hubiera podido manejar Trump la situación diferente de lo que hizo Obama? Obama no, hizo Biden. Biden. Van a hacer lo mismo. Es decir, la diferencia es que Trump lo va a hacer sin echar discursos, ejecutando. Pues yo creo que ahí van a mantener la misma línea y resalta aún más esa hipocresía demócrata y sale esa pérdida de credibilidad. Es que yo creo que la crisis en que entra el partido es muy fuerte. Pero esto, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo ves estos efectos sobre América Latina? ¿Va a cambiar la política? Mire, Juan Manuel. Trump nunca ha sido para acá mirando mucho, ¿cierto? No, Trump no voltea a mirar para acá y no voltea, y en general los Estados Unidos. No, y Estados lo mismo Unidos, Biden y la Cámara claro. Harris dijo bobadas. Bueno, a ver, Estados Unidos, ¿qué tiene con América Latina? Yo creo que hay una mirada un poquito distinta por un hecho que a mí me parece que está también subyace en medio de todas las contradicciones que hay. Y es esa contradicción y eso, en ese sentido, la política es bipartidaria o bipartisan, como dicen los Estados Unidos, de demócratas y de republicanos, que es la política de contención y limitación de China. Sí, China no está lejos de ser una potencia, por ejemplo, militar como Estados Unidos, ni mucho menos, pero Estados Unidos está en una política de los dos partidos de contención y de limitación de China. Y yo pienso que ahí sí hay un punto en el que tanto demócratas como republicanos, quizá con métodos diferentes, con estilos diferentes, el unos como halcones y los otros como palomas, están llevando al continente americano a que se alinee en esa política de contención y limitación de China. Entonces, yo veo esto. ¿Qué he leído yo en el gobierno norteamericano hasta hoy? Le admiten a todos los gobernantes lo que sean con tal de que no se alineen con China. Le admiten a Lula, le admiten a Nuno, le admiten a Petro, le admiten al que sea. El meridiano pasa por, está en esta política de no abrirle paso a China y de no abrirle, no bajarse de esa contención y esa limitación. Ahí hay un eje. Esa hoy es la contradicción principal de Estados Unidos en América y en varias zonas del mundo. Entonces, me parece que eso va a girar alrededor de eso. Y en ese sentido hay dos elementos. El libre comercio o el comercio americano hablo de continental, y el tema de seguridad. Es que no se les olvide esta cosa, Juan Manuel y Adolfo. En este ratico que Petro lleva de 2 años larguitos, ya hay 2 bases norteamericanas nuevas en Colombia. La de la isla Gorgona y la de Leticia, ya con presencia, con ayuda, con asistencia norteamericana. Y lo demás son cuentos. Y se está hablando de una tercera base, ya que hablábamos ahora hace un ratico, en Pereira, en Cerritos. Hay ya un lote comprado por recomendación de la Embajada Americana para montar allí una base antinarcóticos. Estados Unidos está en eso. Es que miren, el gobierno de Petro, la comandante del Comando Sur, la generala Laura Richardson, se ha paseado por este país como ha querido. Sí. Casi que es la ministra de Defensa de verdad. Entonces, es decir, esto hay que verlo, es así, con esa óptica. Y yo le digo algo, si Maduro le hace cambio de luces a Trump en este frente que estoy hablando, esté seguro que aquí las cosas cojan otro matiz. Entonces, la verdad es que si uno no entiende cuál es la política gruesa de los Estados Unidos, pues no va a entender muchas de las cosas que van a pasar. Si mañana el señor Ortega dice, no, yo no estoy con China, yo estoy con los gringos, vengan para acá.
esté seguro que lo que haga Ortega o deshaga va a tener sin cuidado a los norteamericanos. No hay duda, para Estados Unidos el enemigo es China, pero uno de los grandes derrotados, uno de los temas que circuló en la campaña y que fue derrotado, es la globalización. Y no, el tema no solo es China, esa barrera va contra otros países también, en el aspecto comercial y en el aspecto... Sí, pero lo que pasa, Adolfo, claro que sí, usted tiene toda la razón, Adolfo, pero lo que pasa es que hay que entender un poco la globalización, perdóneme, quiero corregir, la antiglobalización de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere la globalización para ellos, pero sí quiere la globalización para los demás. ¿Cuál es el mejor ejemplo que uno puede dar de esto? El mejor ejemplo que uno puede dar de esto fue la renegociación que del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del NAFTA, del North America Free Trade Agreement, hizo Trump cuando estaba en la presidencia. Mire cómo fue ese tratado. Esa modificación fue la siguiente. Por ejemplo, en el caso de los automóviles. En el caso de los automóviles, dije, el acuerdo quedó así. Mire, todas las fábricas que están establecidas en México, en el Bajío mexicano, que es donde están todas las marcas en este momento, todas las que hay ahí tendrán todavía acceso cero arancel al mercado norteamericano, con una condición, es que el 75% de las piezas que tengan en cuenta en el ensamble tienen que ser producidas en la región, o sea, Canadá, Estados Unidos o México. Así fue el acuerdo. Y el otro punto, y de ahí para adelante, cualquier fábrica que se establezca no tiene ninguna prerrogativa. Por ejemplo, los chinos que están estableciendo fábrica, parece, en México, de BYD, que es BID, como se dice, pues, en términos comunes, no van a tener esas prerrogativas, no las van a tener. Entonces, sí hay un discurso antiglobalización para el mercado interno norteamericano, pero no es un discurso antiglobalización para el resto del mundo. Entre otras cosas, Adolfo, porque la globalización no es solo el libre comercio, no es solo la circulación de mercancías, es la circulación y principalmente de capitales. Hay que entender ese aspecto. Yo leo mucho compañeros y a mucho amigo y a mucha cosa, mucha gente que dice, no, que el comercio y que China. No, la globalización no es comercio, sí, pues es comercio, pero ante todo es el libre flujo de capitales, es la exportación de capitales de las metrópolis a sus países. Y Trump no está contra eso. Trump está contra lo que le afecta a Estados Unidos de la globalización, pero los demás no la van a aplicar, pero la van a seguir aplicando con todo el rigor. Permítame, me amplíe un segundo más, Adolfo, para contestarle su observación. Yo no sé si ustedes saben qué es la APEC. ¿Saben qué es la APEC? No. ¿Qué es la APEC? ¿Qué es? La APEC es el nuevo tratado que se está negociando con sigilo y con secretismo. El país colombiano no es consciente de eso. Juan Manuel, se está negociando un tratado que se llama la APEC, que es la Alianza para la Prosperidad Económica en América. Ellos lo llaman Friendship, no sé qué vainas, ¿cierto? ¿En qué consiste? Consiste en que Estados Unidos está proyectando, estructurando un mercado que contempla a Estados Unidos más 11 países de América. ¿Cuáles 11? 9 que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, más 2 países más. Ecuador, que está dolarizado, ustedes lo saben, y Uruguay. Eso se está negociando. Ustedes entran al Departamento de Estado de los Estados Unidos ahí en internet y encuentran el capítulo de la APEC. Apréndanse la palabreja, porque eso va a ser el nuevo ALCA. Yo voy a preguntar, por ejemplo, esa es una pregunta que yo tengo. ¿Donald Trump va a seguir con esas negociaciones de la APEC o no? Ese es un punto que hay que mirar. Todos conocemos lo que fue el primer gobierno de Trump. ¿Cuál puede ser la diferencia con el gobierno que se inicia en enero? A ver, pues la diferencia en política internacional, ¿me preguntas? ¿O internamente? En general. Bueno, lo que pasa es que hay que mirar a Trump en 2 ángulos. En el ángulo interno, en el ámbito de la política interna, y en el ámbito de la política internacional. ¿Cuál es la diferencia, Adolfo y Juan Manuel? Hay una diferencia de entrada. Trump tiene la presidencia, el Senado, la Cámara y la Corte Suprema de Justicia. La Corte, o sea, tiene todo el poder. No le falta sino el equipo de fútbol. El resto tiene todo, ¿cierto? Tiene todo lo que necesita. O sea, lo que tuvo limitaciones hace
en su primer mandato, ya no lo Sí, tiene hace para 8 su años. segundo mandato. ¿Sí? O sea, está por la libre. Como es que cuando uno ve, yo no sé si a ustedes les llama la atención, cuando usted ve ese mapa de Estados Unidos que es rojo, con las costicas azules, como dice Juan Manuel, eso usted dice, Es, maestro, esos tipos se tomaron el país, ¿cierto? Pues hasta hubo cuchara para un pseudo colombiano, para Bernardo Moreno, el hermano de Luis Alberto. Hubo hasta cuchara para él. Imagínense cómo está eso. Eso está por la libre. Entonces, hoy Trump no tiene talanqueras para nada. Por ejemplo, en materia económica, Juan Manuel, fíjese usted que nosotros siempre manejamos la idea de que el Partido Republicano era un partido ortodoxo en materia fiscal, Adolfo, en el gasto público riguroso. En Estados Unidos siempre los gastones eran los demócratas y los sí. cicateros eran los republicanos. Eso se volteó y se va a voltear. Imagínese usted, Trump con Corte Suprema, Cámara, Senado, Presidencia y Reserva Federal. No lo va a sacar del gobierno nadie al Partido Republicano con ese margen de gasto fiscal que puede tener, independiente de la deuda norteamericana. Nosotros vemos que la deuda norteamericana es la única deuda que no importa en el mundo, porque es una deuda No, que se resuelve con la emisión de bonos del Tesoro y listo, y se resuelve el y en problema. eso, y es Entonces que yo pienso fíjate que, una cosa, esto que estás explicando es muy difícil diferenciar posición republicana, posición demócrata, ¿cierto? A ratos ahora oyéndote, de pronto lo de Trump es que esto es más descarado, más de frente, es menos, claro, con menos tapujo, pero de frente, es un bulldozer que va, pero va para lo mismo que iban los demócratas, ahí no hay diferencias, ahí no hay diferencias, puede que el estilo, pero es que el estilo tampoco hace el personaje, y el estilo no alcanza a condicionar una política. Yo creo que vamos para un periodo muy crudo, un periodo donde las verdades van a estar sobre la mesa. Este no es un momento de medias tintas, que es así lo es. que yo percibo, pero para hacer básicamente lo que se venía haciendo. Yo creo que está muy perdido el que esté pensando que había un avance significativo con los demócratas y que ahora con Trump la cosa cambia. Vamos a seguir en la misma línea, pero con otro, casi que con más descaro, más sinceridad, si se quiere, Claro, pero y fíjese que sin hojite parra tapando el pero asunto, fíjese ¿no? que en política internacional yo creo que puede haber un cambio. Uno puede notar, ¿Cuál? uno puede notar en la relación con Rusia. Ha habido dos estilos en el manejo de Rusia. Sí, Trump, no se lo olvida Adolfo, usted que ahorita seguramente me hizo la referencia. Trump fue y coqueteaba con Putin. Y además, se hablaba de negocios de ¿cuál? la familia Trump y los petroleros y la cosa de hidrocarburos y el gas, etcétera, con toda esa oligarquía rusa alrededor de Putin. Yo creo que Trump tiene una especie de, vamos a utilizar el terminacho, tiene una tacada distinta. La tacada de Trump es tratar de aislar a China haciéndose amigo de sus amigos. Entonces, él va a Corea del Norte, él va a Putin, y yo le digo una cosa, yo creo que aquí el primer gran perdedor va a ser Zelensky. Yo realmente no le veo a Ucrania, esa sí, guerra de pero Ucrania y lo de mismo. Rusia, no le Eso sí, veo, no le veo tiki más larga tiki. vida. No, no. Estados Unidos ya se ha gastado más de 70.000 millones de dólares en provisiones de armas a Ucrania. Bueno, y ese goteo va a seguir hasta cuándo, sabiendo que eso no tiene, es decir, que No, Zelensky le pueda ganar a Putin, eso no está ni lejos. Entonces, aquí van a terminar haciendo un armisticio que seguramente va a tener Ucrania que ceder cosas y de pronto Estados Unidos va a decir, bueno, yo me comprometo a que Ucrania no se mete a la OTAN, que era a lo que la ustedes OTAN. no querían, y apaguemos este lío y quedamos de Además, amigos con Putin. ¿Sí? además porque sabemos que Trump y la OTAN, no sé, para él, si él pudiera la liquidaba, pues. Sí, claro. Él no ha sido amigo de la OTAN, dice que es un gasto militar No, innecesario para Estados Unidos, que es el único que pone plata y que los demás no ponen nada y que van en coche. Y bueno, también, claro, Adolfo, hay otro flanco que ha sido predilecto de Trump, que es Irán. Acuérdese que Obama había firmado un tratado de armas nucleares de energía y armas nucleares con Irán y sí, Trump lo acabó. Y Trump mantiene sí, a Irán aquí en la mitad de los ojos. Yo creo que ahí va a haber movidas
Por eso yo no creo que lo de Israel y lo de Gaza y Palestina y Medio Oriente, para que lo digamos más precisamente, de manera más precisa, vaya a tener el mismo tratamiento de lo de Ucrania y Rusia. Yo veo fuegos apagados en Ucrania y Rusia y veo un manejo diferente en el tema de Israel, tratando además, yo creo que de alguna forma de contener pues el magnicidio el genocidio de Netanyahu, ¿sí? Yo creo que eso van a tratar de pararlo y buscar más una definición de posiciones y de seguridades frente a ataques, digamos, de fuerzas como Hamas o Hezbollah, pero yo pienso que pero eso no se va a apagar, esa candela no se va a apagar tan rápido. Se me adelantó lo que usted. pronto va a ser... Sí, Juan Manuel, siga, Juan Manuel, siga. No, simplemente los acuerdos de Abraham, ¿se acuerdan? Es un poco, hagamos un frente de los países árabes para manejar esta situación, para que Estados Unidos pueda como escudarse, pueda bajar un protagonismo que tampoco le conviene. Bueno, para Entonces es cerrar, un poco sí, generalizar el conflicto. para cerrar, usted me dice, Colombia no pesa en el programa de Trump, pero ¿cómo le puede ir a nuestro país en este gobierno que se inicia en enero? Pues mire, ayer o antier nos reímos un poco en Blue Radio porque o sea, uno coge los trinos de Gustavo Petro, porque él habla por trinos, o X, como dicen ahora. Y entonces él tiene trinos contra todos los que usted quiera, el nazismo, el fascista, el misógino, pero bueno, desde antier empezó con otro tono, con otra cosa, ¿sí? Yo dije que por eso nos reíamos, porque yo decía que se parecía a una película muy vieja, que yo no sé si ustedes se acuerdan, que en inglés se llama Los Suegros, pero que en español se llamó No disparen, soy dentista, ¿sí? O sea, no, y también vi a Maduro hoy o ayer en la misma tónica de no, yo quiero colaborar, si nos vemos distintos, todos están en modo no disparen, soy dentista, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuánto les dura, pero mire usted que yo creo que aquí no va a haber mayor modificación. Adolfo, creo que por eso yo planteé lo de la PEP, vamos a ver si sigue con eso. Las bases militares van a seguir, las recomendaciones de los Estados Unidos se van a seguir escuchando, y algo que es interesante y que tal vez conoce muy poca gente. Hay un autor colombiano que tiene un libro que se llama Relaciones de Colombia con los Estados Unidos, y ese autor en las últimas páginas hace una recomendación. ¿Quién lo escribió? Perdón. Ya voy. Déjeme esa es la sorpresa. Es el cierre. Esa es la sorpresa, ese es el cierre. Entonces, ese escritor en las últimas páginas da un precepto. Dice, Colombia tiene que montarse en las olas, en las oleadas, en las líneas que traza Estados Unidos y ver cómo le saca provecho. Dice, eso es lo que yo recomiendo en política internacional. Adivine quién es el autor. ¿Quién es el autor? Se llama Daniel García Peña Jaramillo, actual embajador de Colombia en Washington. Embajador. Entonces, ahí les estoy dando la pauta de lo que puede atacar Petro, aconsejado por su hoy embajador en Washington, el doctor Daniel García Peña Jaramillo. Busquen el librito, yo lo tengo, es una especie de incunable, yo lo tengo de hace muchos años y lo tengo ahí guardado. Y entonces, ahí en las páginas últimas, hablando de esas relaciones, él tiene una tendencia más a favor del Partido Demócrata, pero Colombia lo que tiene que hacer con Estados Unidos, cada vez que Estados Unidos trace una política, Colombia debe plegarse ahí a ver cómo le saca provecho. Yo creo que los consejos de García Peña posiblemente son los que están hoy en el oído del presidente Petro. Como siempre, muy grato contar con su presencia. Usted sabe la admiración que tenemos por usted. Gracias, Adolfo, muy amable, muy gentil. Y su colaboración. Muy bien, Adolfo. Gracias, doctor Juan Manuel Ospina. Gracias, Aurelio. Y feliz tarde para todos. Bueno, Juan Manuel, también una feliz tarde para todos. Juan Manuel, me alegra escucharlo. Un saludo a todos y mil gracias por su gentil invitación. Un amable.